Los libros son la fuente de conocimiento de la cual aprendemos y nos inspiramos. De ellos consultamos los distintos campos del saber. Por lo general, acudimos a las bibliotecas cuando queremos leer libros, por la amplia variedad de temas que nos ofrecen. Las bibliotecas y los libros dentro de ellas nos abren las puertas a un conocimiento compartido. Estos libros que residen en las bibliotecas se pueden ver afectados por su uso entre los usuarios, por el ambiente, por su composición y por el tiempo. Por eso, acciones como la restauración de libros permiten conservarlos por un poco más de tiempo. Hoy veremos las acciones que se pueden tomar para preservar libros que no requieran una restauración completa, sino que más bien sean arreglos prácticos a lo que le conoceremos como primeros auxilios para libros. Los primeros auxilios para libros son un método de conservación no tan riguroso como lo sería el proceso de restauración. Estos primeros auxilios permiten mejorar el estado de los libros para que cuando el usuario lo requiera lo pueda tener a disposición. Algunos de los primeros auxilios que veremos en este video son cambio de portada o fabricación de una, limpieza de bordes, reparación de hojas rasgadas, limpieza de hojas, limpieza de polvo y cambio de forro. Cambio de portada o fabricación de una. Este proceso lo realizaremos cuando nuestro material no tenga la portada o la tenga mutilada. Para esto necesitaremos retirar la portada en mal estado para poder hacer su debido reemplazo. Cuando retiremos la portada tendremos solo las hojas del libro. En el lomo pueden quedar residuos de pegante. Para esto usaremos una cuchilla para retirar los excesos de grumo. Para la fabricación de la portada, en caso de no tener una, utilizaremos cartón, el cual recortaremos con la forma exterior del libro, dándole un poco más de espacio para que éste se acomode. Y este cartón lo recubriremos con cartulina o algún otro material para poder fijarlo con las hojas. Con pegante uniremos el cartón con la cartulina y esparciremos bien el pegante de manera que quede uniforme y sin excesos. Fijaremos el cartón teniendo en cuenta las medidas del libro, esto para que no quede o muy grande o muy chico.
Luego de fijar el cartón a la cartulina, los bordes sobresalientes los recortaremos en sus esquinas y lo fijaremos al otro lado del cartón. Usaremos pegante para esto. Tendremos cuidado de que no queden puntas salientes o arrugadas por doblar la cartulina. Luego de haber pegado los bordes, el resultado debería quedar como lo están viendo. Los bordes redondeados y los pliegues pegados al otro lado del cartón. Luego de esto, con un recubrimiento, en este caso de cartulina, cubriremos el exterior del libro. Esto para poder fijarlo con la portada. Para esto utilizaremos pegante y lo esparciremos bien. Luego de tenerlo pegado, verificaremos que encaje con la portada. Verificamos que queden bien las medidas y los bordes. Con pegamento procederemos a fijar el libro con la portada. Recordemos que el pegamento debe esparcirse bien para que no se generen grumos. Después de fijarlo, dejaremos que se seque. Luego de secado, este sería el resultado de la fabricación de una portada. En caso de tener la portada, solo se tendría que fijar el libro siguiendo los mismos pasos que acabamos de ver. Como en este caso se fabricó, el exterior pues se puede cubrir con una impresión o algún distintivo que se le pueda colocar al libro con su título para que pueda ser identificado por los usuarios o por quien esté buscando el libro.
Para la limpieza de los bordes utilizaremos una lija, la cual pasaremos suavemente por los bordes de las hojas, quitándole las partes amarillentas o sucias que puedan tener. Limpiaremos los residuos que se generen y el resultado final mostrará unos bordes limpios, haciendo que el libro se vea presentable para los usuarios. Para arreglar hojas rasgadas necesitaremos pegante, un pincel, tela y, si se requiere, un injerto de papel para unir la rasgadura. Lo que haremos es poner la tela debajo de la hoja rasgada para que no se pegue con las hojas de atrás. En este caso no usaremos injerto alguno. Lo que haremos es que con el pincel pondremos en los bordes de la rasgadura pegante, y con esto, con cuidado de no usar más pegante de la cuenta, lo pegaremos y dejaremos secar. Luego de secado, observaremos que la rasgadura está unida, que no se separa, y podemos seguir usando el contenido de esta hoja sin ningún problema. Para la limpieza de hojas, lo que haremos será que con un borrador iremos pasando hoja a hoja, y los rayones de lápiz los borraremos suave y calmadamente para no dañar el libro.
Para limpiar suciedad también usaremos el borrador de la misma forma, limpiando los excesos de borrador, siempre cuidando la integridad del libro. Para limpiar el polvo necesitamos una brocha, lo cual emplearemos para limpiar de manera cautelosa el libro. Es un procedimiento sencillo, pero ayuda mucho a conservar los libros. Solo tendremos que pasar la brocha en las partes que pueda acumular polvo un libro. El cambio de forro lo haremos cuando se note que el forro está muy desgastado. Tendremos que quitar las uniones con el libro y reemplazarlo por uno nuevo, como lo están viendo. Y eso sería todo por este video. Muchísimas gracias por verlo.